La voz interna. Cuando la palabra del Señor nos habla acerca de renovar nuestra mente, se refiere justamente a ese diálogo que viene desde nuestra manera de pensar, que ha sido formado desde nuestra infancia. Ahí como nos hablaban nuestros padres, las personas en autoridad con las cuales crecimos, se vuelve esa voz interna que o te califica o te descalifica en tu adultez. Uno de los gigantes más grandes que tienes que vencer para poder creer en la promesa, aún con esos actos proféticos que en obediencia ya estás haciendo, es reemplazar esa voz interna que te lleva a dudar, que te lleva a cuestionar, que te lleva a la culpa, a la condenación, que te lleva a pensar que Dios lo va a hacer con todos menos contigo. Esa voz interna es la que tienes que reemplazar por lo que Dios dice de ti. ¿Y cómo sabemos qué es lo que Dios dice de nosotros? Leyendo la palabra de Dios, tu Biblia, de día y de noche, adiestrando tu oído para escuchar su voz y seguirla y dejar de estar escuchando esa voz interna. Lo más peligroso de la voz interna es que cuando una voz externa, la opinión de alguien más, de esa amiga, de ese vecino, de ese compañero de trabajo, de alguien que tú respetas y admiras, te valida, la voz interna incorrecta, solemos pensar que es una confirmación de parte de Dios. Pero si tú prontamente llevas esa opinión, ese comentario que te han hecho respecto a lo que tú estás creyendo a la luz de la palabra, a tu Biblia, y se contradice, esa voz externa, aun cuando haya validado tu voz interna, la puedes desechar. Creo que en medio de la emoción, en medio de los preparativos de volverme a encontrar con Dan, hay una parte como agridulce que es dejar a nuestros hijos. Y estoy a 4 horas de despedirme de mis hijitos para irme a predicar y luego ya directamente rumbo al aeropuerto y que Mateito comienza con decaimiento y un poquito de fiebre. Y justo ahí recuerdo la palabra que el Señor me dio hace 7 años, que no me preocupara, que era una temporada para dejar a nuestros hijos, pero que Él cuidaría de él. Y mi amada Angelín también me escribió un correo en donde el Señor le da un sueño en donde mis hijos están en burbujas de cristal siendo cuidados por Él. Y eso me ha sostenido. Y justo mientras que vengo a orar a la habitación, empieza a sonar esta canción. Y oro en el nombre de Jesús que lo que tú estés pasando en medio de ese agridulce de Señor, confío en ti, pero está mi corazón humano del cual está alcanzando la palabra que tengo la certeza y convicción que es real, sepas que ahí está Dios contigo. Cuando esas voces internas que te vienen a descalificar, a amenazar en cuanto a dejar de creer, corre a tu lugar secreto, corre a ese baño, corre a ese carro, corre a un lugar apartado de todo el mundo y alábale, adórale, dile gracias Señor, porque si no estás tú, ¿dónde quedo yo? Y esto me hace depender más de ti, menos de mí. Esto de lo cual estoy pasando no va a detener tu plan, tu propósito, porque por encima de mis sentimientos y de mis emociones está tu palabra. Y te levantas en el nombre de Jesús, te arreglas, te fortaleces en su espíritu y continúas porque hay mucho que hacer. Continúas porque hay una obra grande de la cual el Padre te ha confiado, comenzando por tu familia, comenzando por aquellos de los cuales Él te ha puesto a pararte en la brecha, a creer. Ahora podrás entender por qué probablemente el mismo infierno se quiera levantar contra ti. Pero hoy te vengo a recordar que si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Mira lo que dice Salmos capítulo 73, versículo 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi corazón, mi carne desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios. Es Dios para siempre. Una de las cosas que batallamos en nuestro caminar
con el Señor, aun cuando ya estamos en una madurez espiritual, es justamente esta voz interna. Pero al igual que el temor, igual que la cobardía van a estar presentes, no es la ausencia del temor y la cobardía lo que nos hace seguir avanzando, sino es por encima de ese temor, de esa cobardía, de esas voces que te quieren descalificar, es por encima de eso poner la palabra, la verdad del Señor que escrita está. Te quiero compartir una voz interna de la cual comencé a dudar en nuestro viaje hacia Europa. Comencé a pensar, todo esto lo han organizado con la expectativa de lo que Dios va a hacer a través de mí. Y si aún no soy digna, y si aún no estoy preparada, y si le he fallado al Señor en algo, de lo cual ahí he contristado su espíritu. Y entre más se acercaba la fecha, tenía ya una invitación para predicar en Guatemala, ya los boletos estaban comprados, ya Daniel había puesto en pausa las cosas aquí en Estados Unidos para juntos viajar a hacer la voluntad del Señor. Hasta que por fin descubrí esa voz interna que me estaba llevando a paralizarme. Y ahí fue donde dije, no, por encima de esta voz interna, fuiste tú quien me llamó, fuiste tú quien me eligió, Señor. Y si tú me elegiste y tú me llamaste, tú no te equivocas. Y con ello tú me vas a preparar y me vas a guiar. Te cuento que uno de los retos más grandes después de esta voz interna fue justamente que días antes de salir de viaje, Mateito comenzó con quebrantos de salud. En ese momento mi voz interna comenzó, ¿qué clase de madre eres que lo vas a dejar y te vas a ir a este viaje a disfrutar mientras tu hijo está sufriendo? Por encima de esa voz interna la reemplacé diciendo, Señor, antes de yo ser madre de Mateito, tú eres su padre, tú eres su creador, tú eres quien guarda de él. Y ahí recibí un precioso correo de una sierva del Señor que me decía, Bev, soñé que tus hijos están en una burbuja de cristal y es el Señor confirmando que Él cuida de ellos. La voz interna va a estar ahí, pero continuamente la tenemos que reemplazar, renovar por las verdades del Señor. Y entonces, a medida que vas avanzando en este proceso, creyendo, obedeciendo a la voz de papá y no la interna, y esperando ver el cumplimiento de eso que Él te prometió, verás cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad del Señor. Para honra y gloria del Señor me postré, clamé, creí por un milagro y Mateito está mucho mejor. Son las 3:34, estoy a hora y media de despedirme de mis hijitos, de mis papás, de mi tía, de mis tías, de mi primita y pues esta es la parte que muchos no cuentan en los viajes misioneros, es un precio a pagar, pero con todo gusto lo pagamos para quien pagó con su vida el privilegio de poder hacernos aceptos en el amado.